Vean esto. Es la segunda liberación de estos fenómenos de archivos anómalos. Anómalos, ¿por qué? Porque muchos de estos pueden ser pues reflejos en el espacio aéreo, situaciones que no se explica, orbes de energía, cosas extrañas. Ahorita ustedes van a ver, pero ¿se acuerdan de aquellos videos que yo les decía? Pónganse un día, ¿no? Quizás en la ciudad sea difícil en estos momentos por todas las luces que existen. Pero si tú vas un día a provincia, vas a algún área rural que no haya muchas luces, no haya mucha ciudad, vas a poderte fijar en el cielo si lo haces de manera detenida. Ciertos puntos como si fueran estrellas, pero realmente no son estrellas. Son cosas que se mueven como si tuvieran vida inteligente. No sé qué sea, pero eso tiene que ser por allí del 94, 95 que yo subía a la azotea, ¿no? Y los veía con binoculares y demás. Interesante, nadie me creía que estaba son satélites, ¿no? Bueno, muchas de las cosas que hoy van a ver ustedes son esas cosas que les estaba comentando. ¿Qué pasa? Departamento de la Guerra publica la segunda versión de los archivos sobre los fenómenos anómalos no identificados, WAPs. Declaración atribuible al asistente del secretario de la Guerra para los Asuntos Públicos y al portavoz del Pentágono. Hoy, Departamento de Guerra está publicando esta segunda entrega de los archivos desclasificados e históricos sobre los fenómenos anómalos no identificados FANI, como parte de un sistema presidencial de desclasificación y de informes con encuentros FANI. Y acá la colección continúa alojada en esta dirección. Irán publicando archivos adicionales de forma progresiva, porque desde el lanzamiento del sitio el día 8 de mayo de 2026, ¿qué onda? Se desactualizó, pero bueno. Se había recibido también cerca de 1,000 millones de visitas a nivel mundial. Esto se está remarcando, por ejemplo, ¿no? El interés sin precedente sustancial entre este tema histórico y los esfuerzos de transparencia de la administración Trump. El Departamento de la Guerra y nuestras agencias colaboradoras están trabajando activamente por la tercera publicación de archivos WAPs y se anunciará próximamente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vean ustedes clases de esta cosa, ¿no? Miren. A ver. Esto. Va a ser chiquito para... Miren acá. Te van a ver por hasta allá. Ahí va. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron ahí? Es eso. Esto es como una especie de disco, ¿no? Esa cosa que estaba por ahí. Ahí estaba, ¿no? Abajo de mí. Ahí está. ¿Qué es esto? Ahí está, amigos. ¿Qué demonios es esta cosa? Se ve como los típicos platillos voladores. Si lo ven por ahí. Hasta vieron cómo cambió de color. Como que se empezó del color negro, empezó a ponerse así, como transparente, como transparentoso. Miren ahí. Vean esto. Como si fuera un orbe. De un platillo empezó a formarse como una especie de esfera. Súper extraño. Pero vean eso, vean eso. Ya, ahorita voy a pasar a otros más interesantes. Vean, vean, vean. Se acabó, amigos. Se acabó. Bueno. Ok. Empezaban con esto. A tratar de distraer, a tratar de poner miedo en lo que tenemos. Los marcianos llegaron ya, ¿no? Ven ahí. Son como 3 orbes que van volando al unísono. ¿Se acuerdan que fue precisamente sobre el Golfo, no sé si de Omán, cerca de Yemen? Y había un objetivo. Cuando le disparan, fue a través de uno de estos drones MQ-1 de Reaper, de los que pues ya le quitaron como 20% de toda la flotilla que tenía Estados Unidos, porque los iraníes pues los tumbaron, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Le dieron a uno de estos con un misil Hellfire, lo atraviesa y se divide y se formaron esas cosas que están ustedes viendo allí. Eso es.
Estas son las cosas. Vean, por ejemplo, en este contexto, ¿no? Que está, por ejemplo, diciendo acá. Desde su lanzamiento el día 8 de mayo, este sitio ha recibido más de 1,000 millones de visitas de todo el mundo. El día de hoy, el Departamento de la Guerra está publicando la segunda entrega de archivos históricos y desclasificados sobre este fenómeno, ¿no? Que es Joe Rogan el que está poniéndolo por acá. Y toda la gente está empezando a hablar ya de esto. Este es parte de lo que pone Casablanca por ahí, ¿no? Y ahí están viendo ustedes orbes que van por allá y mucha gente efectivamente cuando han ido, gente que vive principalmente en el mar, ¿no? En las costas. Miren, sean, es que te juro, yo veía esto en el mar, bajaban de repente cosas como naves espaciales, así, y se meten al mar. Y de repente luego los ves salir, ¿no? Y vean ahí. Vean eso. ¿Qué es? Esto es el proyecto Bluebeam. Mira, WAP del diciembre de 2019 de la costa este, posiblemente derivado de un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma de operaciones militar estadounidense en los Estados Unidos en el Comando Norte, en el área de responsabilidad. Esto fue el año 2019, ¿no? Ya empezaban a salir estos videos. Este es también otro, ¿no? Vean esto. Miren, es interesante este también. Ven acá, aquí va. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Son lanchas. Son 4 WAPs, una formación iraní de 2026, el agosto 2022. Esto de calcined water, probablemente derivado de sensores infrarrojos que están a bordo de una plataforma militar estadounidense, operando dentro del Comando Central del Área de Responsabilidades 2022. ¿Qué era eso que iba por ahí, no? Miren, a ver si lo pongo. Miren eso. Y si proyecta una sombra para abajo. Vean la velocidad, o sea, y no hace como los barcos rápidos que van por allá, ¿no? Esta cosa que va a una velocidad descomunal no hace nada, no hay ningún efecto que pueda ser visible, pues, en el mar. Parece que está como quizás elevado, pero no tan elevado por la sombra que proyecta abajo. O quizás sea como, no sé, que sí esté muy elevado y simplemente la forma sea esa y no sea una sombra lo que hay debajo de ella, ¿no? ¿Quién sabe? Digo, son cosas que van sacándote poco a poquito, poco a poquito. Se han desvelado también escalofriantes grabaciones de audio del Apolo 12, este nuevo lote de documentos de Trump sobre los ovnis, ¿no? Y esto es escalofriante, es interesante la palabra que usan, ¿no? Es liberado de estos explosivos nuevas revelaciones. Eso es IA, amigos, obviamente, ¿no? Cuando algo se ve tan perfecto y se ve de esa manera, o sea, tú aunque estés grabando algo que esté vivo ahí, cuando se aleje y demás, obvio, pues, se va tornando distinto, ¿no? Pero bueno, aquí había alguien que comentaba lo que estaba sucediendo. Sí, es la gente, ¿no? Yo también vi uno, yo esto, yo el otro. Bueno, en el video ese donde les ponía, por ejemplo, también eso de lo que les comentaba, ¿no? Porque había un video acá donde salían un sinfín de horas y oye, yo también los he visto, amigos. Todos los días me llegan las alertas de la gente, los comentarios, ¿no? En el caso de La Granja Humana MX, esto es en Instagram. Y sí, efectivamente, dicen, es que eso lo veo, gente que vive en provincia, gente de todas partes del mundo. Yo aquí los veo todas las noches que no sé qué, mira. Estos archivos ovnis acaban de ser publicados. Funcionarios dicen que estas naves no son de fabricación humana. Los testigos están describiendo seres de 3-4 pies de altura, trajes brillantes. Se está alegando que se recuperaron cuerpos. El Congreso dice que este material de Dios mío aún está oculto. No, o sea, se están guardando toda la situación. Vean acá. Alerta de Fox News, ya están aquí. Y es el tema de los archivos OVNI. Un oficial de Casa Blanca acababa de dejar este disco duro en mi mesa, ¿no? En la noche. Puedes ver acá. Copia 210. Y el Pentágono llevó a sacar todo esto que llevaba décadas. ¿Sacó en esa estrella que ve? Esa fue la primera. Y donde decían, ay, es el ángel, es el no sé qué. Hay gente que dice, no, eso es un reflejo y simplemente es como una luz o algo que está por ahí. Tenemos ya las videos. Miren lo que está diciendo aquí el CENTCOM. 2013, volando en Medio Oriente, dando estos cambios de 90 grados. Miren eso. Se capturó este ovni en 2024. Los reportes decían que era una especie de gota invertida.
Y también incluso se vio uno de estos ovnis que estaba en el 2024. Que nada le digan a Trump, no, porque estaban ahí estos molinos eólicos, una granja eléctrica. Y también investigadores en México habían comentado que había estos cuerpos de, pues, una especie de forma humana de un platillo volador. Ojo, amigos, cuando toquemos estos temas, tóquenlo, trátenlo de manera con pincitas. De repente hay gente que se pone muy violenta, se asusta por el tema ovni y demás, ¿no? Tómenlo con pincitas, véanlo como ciencia ficción, como ustedes quieran, ¿no? Que eran de 3 pies de altura estos chicos. Son como cerca de 1 metro, 90 centímetros, 80. Y más testigos habían visto también criaturas de 4 pies que en este platillo no identificado, que tenían esta especie de trajecillos y cascos. O sea, ¿se imaginaron algún día viendo en las noticias principales de Estados Unidos y ahora Fox News, que es el principal aparato de Estados Unidos, hablando de esto? Al sur de la frontera, un periodista mexicano decía que había 2. Miren, ahí está. ¿Quién era? ¿Se acuerdan Jaime Maussan cuando fue al Congreso? Y que ¿quién era el que vino? Groove. No me acuerdo cómo se llamaba. Que lo trajeron, y cuando sacó esto, él dijo, ¿sabes qué? Me voy. O sea, yo no vine para esas cosas. Pero bueno. Tienen 3 pies. Probablemente los archivos que le mostraban al gobierno estadounidense le decían, ¿sabes qué? Pues tómatelo bastante en serio. Y que había también cosas bastante locas. Por ejemplo, eso era uno de los principales videos de Gemini 7. Tenemos muchas de estas que parecen como pequeñas partículas a nuestra izquierda, entre 3-4 millas. Entendido, tienes muchas partículas pequeñas que van a la izquierda. ¿A qué distancia? Parece una caja como con una especie de manija que se está desintegrando. ¿Qué es lo otro que también vieron allá arriba? Estos soldados que iban en su camino hacia la luna vieron este objeto brillante que estaba flotando fuera de la ventana y que parecía que estaba como una especie de maletín abierto. Y no solamente era esto, los astronautas en el Apolo, que habían dicho que una vez antes de llegar a abrir, habían estos flashes que venían de la luna y venían estos orbes que estaban en la superficie lunar. El Apolo 7 también vio estas cosas. Decían que parecían como si fueran el 4 de julio, ¿no? Imagínense cómo sería con todos los fuegos artificiales, que decían que era algo así. Y que decía que había más orbes flotantes. Y aquí cuando vemos atrás estas cintas, mira lo que vi. Recuerden, esto es solamente el principio. De acuerdo a un congresista que dice que la cosa más acá está apenas por salir, para ver a los pequeños hombrecitos verdes. O sea, ¿no sienten como que se está burlando de absolutamente todos? El Departamento de la Guerra está diciendo que viene más. La CIA, que parece que está queriendo esperar ya o lanzar la bola con esta liberación. Sí, claro que sí hay actores dentro de las agencias de inteligencia y específicamente de la DIA y de la CIA que están viendo la presencia de miembros del gobierno y donde les están dando estos accesos y control a algunos de estos récords históricos. Así sí, tiene esta situación, le va a poder liberar todos esos archivos. Y ciertamente el presidente se le dio el informe justamente antes de su primer término. ¿Y qué significaba? Y le informaban de muchas de estas cosas, por ejemplo, los que se estrellaban y cómo los recogían. Y sabes, Trump, de acuerdo a él, todavía no es un creyente, pero uno de los perros más de alto nivel, pues
dicen que son de verdad. A ver, tú acabas de decir antes de esto que existían los alienígenas y que era bastante plausible. La NASA activamente se está buscando y sabemos lo que hace. ¿Qué exactamente es lo que están ustedes buscando? A ver, yo te diría que estamos buscando, ¿sabes? Todas estas señales biológicas. Y sabes, muy probablemente 99% vengan de Marte. O sea, porque sabemos que una vez hubo vida microbiana en Marte. O sea, y bueno, el presidente Carter se dice que también se le había informado sobre el tema de los ovnis. Y otros miembros decía que habían humanos que habían sido capturados y que habían sido usados para que los aliens se los torcieran, ¿no? O sea, que se reprodujeran. Es súper extraño, pero va con la narrativa de la ciencia ficción, ¿no? ¿Se acuerdan? Había, ¿cómo se llamaba este? Era una persona, creo que de África. Y se hizo famoso por ahí del 2006, 2008. Credo Mutua, ¿cómo se llamaba, no? Alex Collier, ¿se acuerdan de esos entonces? Y él hablaba precisamente de esto, cómo lo habían llevado una nave Ojo, tómenlo con pincitas, amigos. Pero están esos documentales y está en YouTube. No sé si todavía sigan, ¿no? Ya tienen bastante tiempo. Pero la cosa es que hablaba sobre esto, cómo le habían puesto una especie como de androide humanoide que no era de esos alienígenas, pero era para que él se la torciera a ese alienígena. O sea, así como los que ustedes ven ahorita, ¿no? De repente los japos que tienen también estas robots humanoides que se ven como realistas, pero sabes luego que no es por este tema de la teoría del valle inquietante, cuando el ojo humano sabe que algo no es normal, ¿no? Que algo no es humano, pero parece humano y que te da miedo, ¿no? ¿Se acuerdan del Ayuwoki? Bueno, y Credo Mutua, él decía que pues, lo estaban ahí, llevaba tiempo en esa nave, ojo, tómalo con pincitas, y que lo usaban para reproducción, ¿no? Que porque su ADN tenía no sé qué. Bueno, vean lo que está diciendo acá Fox News y sounds crazy. Suena loco, ¿verdad? But there's a lot we don't know. Pero hay mucho que todavía no conocemos. El congresista Borchert dice que ha visto todas estas cintas que volarían tu mente. Mira, me han mostrado cosas que pues están volando a velocidades que no se compara absolutamente nada en los ángulos. Y donde, bueno, no, y van de aquí para allá de esta manera volando y no tenemos capacidades de que algo así tengamos. Así que se me ha informado muchas veces de, sabes, diferentes grupos de ello. Algo extraño está pasando. De los más altos científicos que han estado ante el Congreso han estado preguntando. Mira, esto es increíble. Y estas audiencias que tenemos en el Congreso, en Washington, y dicen, ¿cuándo van a liberar esto y todas estas cosas? Y tienes incluso muchos de estos oficiales, incluso antes de que llegara todo esto, de alto nivel. Y para mí eso, nadie de ese nivel desaparece de este país, porque ha estado pasando algo, no nada más es en Estados Unidos, también me parece que en China y en otras partes del mundo, científicos que se han ido de este mundo. Científicos que han desaparecido, científicos que se han grabado ante las cámaras y dicen, yo no soy alguien que se quiere ir de este mundo, ¿sabes? Si algo me pasa, me torcieron, ¿no? Sí. Una de las cosas que me han dicho es que lo que he pensado es que muchos de los sujetos de esta gente, ¿no? Estaban trabajando en diferentes cosas, pero por ejemplo estaban trabajando en fuentes de energía alternativa, ¿sabes? Sí, ese es. Lo siento. Es por lo cual se juntaron todas estas fuerzas, ¿no? Y uno de los que salió, ¿no? De los testigos protegidos dice que estuvo a cargo de uno de los programas de clasificación para los ovnis. Y no sabemos todavía qué es lo que está sucediendo, pero el gobierno nos ha mentido por décadas acerca de casi todo, ¿no? JFK,
Russia Hawks, el tema de la laptop del hijo de Biden, bla, bla, And when bla. we ask questions, Cuando hacemos las it's preguntas, conspiracy nos theories. llaman teóricos de conspiración. Y ojo, amigos, porque él le acaba de poner la dedo en la llaga precisamente el día de hoy, que Tulsi Gabbard anuncia su renuncia y que hace unos días había hablado sobre el tema de esos biolaboratorios, ¿verdad? En Ucrania, ¿verdad? Y que pues ahí las participaciones precisamente de este tipo pues estaban también en esos biolaboratorios. Digo, él fue parte del aparato de inteligencia para todo este tema del proyecto Ucrania. Lo hemos hablado durante años, amigos, pero es parte de... Ven cómo todo se empieza a conjugar, toda esta situación. Hay gente que va a decir, nah, esto, ovnis, eso quién sabe, son chorras, que no sé qué, no. Pero todo tiene relación, amigos. Digo, esta cosa dicen, esto no existe, esa imagen jamás existió en estos hechos publicados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. No existe tal imagen. Las imágenes publicadas pueden accederse acá, ¿no? Porque ahí dicen, mira, eso es parte de los ovnis, ¿no? Y es parte, incluso salía por ahí otro personaje también que decía, hay 4 principales especies, ¿no? Y eran los insectoides tipo mantis, los grises, los estos como tipo pleiadianos, que eran como nórdicos muy altos, y los reptilianos que tanto han dicho por ahí, por ejemplo, ¿cómo se llama David Icke, por ejemplo, ¿no? Ahora, miren acá, esa era la esfera captada, es interesante, es la que les mostré al inicio, que era la más extraña, como parece de alguna manera en algunos momentos como transparente. Y la velocidad, los ángulos que toma, la forma que no tiene nada que ver con una situación, ¿cómo se le dice, no? Aerodinámica. A ver, entonces, estos supuestos videos filtrados del MH370 están oficialmente confirmados. Básicamente todo esto es tecnología humana, a la que se le llama extraterrestres ovnis para encubrir algo, ¿no? Y es cuando desaparece y vaya, ¿no? Cosas extrañas. La mejor toma que pude hacer de esta, entre comillas, cosas, parece estar enfocada. ¿Se acuerdan la esfera de Buga? Esta que ¿qué fue? ¿Colombia? ¿O en algún lado que se cayó? En los globos. A ver si alguien la puso. A ver, vamos a poner. ¿Cómo les dije? Esfera de Buga. Creo que sí se llamaba. A ver si aparece. Bien, es esa. ¿Se acuerdan de esta? Hice un videoprograma de ello. Súper extraña. Que le habían hecho no sé cuántas cuestiones científicas. Vean ahí. ¿No se parece demasiado a lo que acababan de ver usted ahí? ¿Ustedes? Gravity. La gravedad. It is not a hoax. No es There are now 10 different videos no, esto no es un engaño. from 10 different spheres flying in Videos this de region diferentes tipos de esferas que estaban volando durante esta in South región America. en It has Sudamérica, interesting y es inscriptions which have been analyzed to be a type que of se ha estado Proto-Sanskrit, analizando a todo very este unusual tipo de cuestión como sánscrito, like a circuit que tiene una especie de patrón de circuito en la cima, y parece que en el ecuador de esto hay unos pequeños orificios en el centro, y parece que es como una especie de esfera, pero dentro de ellos hay una especie de resina que tiene microscópicamente esta como fibra óptica, y tomamos alguna de esta resina y la probamos, y lo que viste es que la resina en la Universidad de Georgia, con la instalación donde se trazaba el carbono 14, era de 12.560 años de edad. Ojo, una vez más, tómenlo con pincitas, pero gran parte de estos videos que ustedes van a ver acá, esa parte como de esferas, esas luces, esa manera de volar, ¿no? Parece mucho a eso. 560 years old. It's the end of the last ice age when a Esto comet or es an al final de la última era, pues, glacial. ¿Se acuerdan? Incluso también, ojo, otras pincitas, y por favor no se espanten. Han estado, no sé si a ustedes les ha parecido mucho este tema de que se viene un evento mundial que le llaman, ¿cómo le llaman? Es como el cataclismo. Algo va a pasar, ¿no? A nivel mundial. Dicen, esto póngalo otra vez como si fuera ciencia ficción, y que todo va a cambiar. Esto es cíclico. Nuestras civilizaciones llevan un nivel en el cual pues llega a la punta, ¿no? Pero pasa un evento, y solamente los más aptos, los que tuvieron pues la élite, ¿no? Los que lograron resguardarse y demás, son los que heredan eso que va a quedar después del evento.
¿Se acuerdan incluso también que había un video, y se los vuelvo a poner así, de ciencia ficción? En donde, ¿qué fue eso? 2010 me parece. Y hablaban del tema del bicho, la situación que está pasando ahorita en Irán, la tercera gran intervención mundial por la democracia, algo que puede volverse nuclear, pero que todos se estaban preparando también. Y luego la situación de algo que presentamos en 2020. ¿Se acuerdan de ese bicho? Bueno, en ese video de ciencia ficción hablaban de ese evento y que se estaban preparando para ver quiénes iban a heredar la siguiente fase, ¿no? Y ahí que estaban los chinos y los anglosajones y bueno. Y son todas estas historias de estos tiempos antiguos, así que a pesar de que haya sido una civilización bastante avanzada que haya existido en aquel tiempo, puede que esté aquí, o gente que haya trabajado con esas civilizaciones hicieron eso. Y estos son los elementos que estaban ahí. Porque interesante, hay algunos números de elementos que nosotros ni siquiera hemos descubierto hasta finales 1800 o principios del siglo XXI, que tienen una capacidad altamente conductiva electromagnética de propósito también, pero es inusual en cantidades como las que veíamos en esta aleación. Y es esta especie, como si fuera una especie de piel alrededor de la esfera de metal. Y de hecho no es una aliada que conozcamos y que sea consistentemente conocida en el espacio aéreo o en las aplicaciones industriales. No tenemos nada como ello. Completamente está la situación de este análisis. Ven ahí. Les voy a ver estas pequeñas áreas de las fibras ópticas. Esto es algo de una estructura bastante inusual, ¿no? Donde está la cadena y donde ponemos algo de colorización para los elementos que están interesantes. Como es que esta estructura ya no existe dentro de ella, sino que fue después que cuando tuvo que aterrizar porque golpeó una línea de suministro eléctrico poderosa y fue que cayó, y es como la tenemos. Y un hombre fue el que la recogió. Pero lo fascinante de todo esto es que cuando yo la vi, inmediatamente pensé, esto es alguna clase de plasma de super baja temperatura. Y puede empezar a tener esta energía de llamémoslo, ¿no? Vacío cuántico. ¿Se acuerdan cuando hablan de esto, por ejemplo, la tecnología de Tesla y la torre de Radcliffe y el tema de la energía infinita, entre comillas, ¿no? Pongámoslo así. Y que quería pasar esto utilizando la energía del campo de la Tierra, que no sé qué, energía de manera inalámbrica a la gente. Y fue cuando, ¿cómo se llamaba? JP Morgan. Dice, no, ni madres, porque toda la industria, tanto del cobre, eléctrica, petrolera, no sería lo que fue, ¿no? Proveyendo energía, poniéndola en esta situación de rotación. Ojo, piensen en los científicos que se desaparecieron y que se mencionaron hace rato, ¿no? Todo va cuadrando, ¿verdad? Y levitaba. Así cuando aterrizó, pesaba 2 kilos. Ahorita pesa 10, así que hay una ganancia de masa de 4 o 5 veces. ¿Por qué? Porque eso se crea cierta especie de voltaje en la rotación. Por ejemplo, hay experimentos donde empiezan a poner mercurio en una especie como de tazón y le aplican conductividad. Empieza a girar y como que empieza a levitar, ¿no? Esa cosa. Interesante. ¿Se acuerdan que debajo de las pirámides, algunas pirámides, se había encontrado mercurio? Cosas muy interesantes. Yo sé que esto va... Ya sé, hay gente que se espanta. Y esto lo que causaba era un efecto de máxima cancelación. Es una cuestión donde le llevaba a una especie de masa cero. Y se teletransportaba y salía fuera de esta dimensión. Ojo, ¿por qué tocaba esto? Ana Paulina Luna, la congresista republicana que está haciendo el tema de la revelación, de la liberación de este fenómeno ovni ante el Congreso de Estados Unidos, ella en muchas entrevistas que ha tenido hablaba precisamente de seres interdimensionales, ¿ok?
Ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de todo esto, pues desde cuando eran chiquitos, ¿no? Cuentos de historias y que es que las brujas, la magia, ¿no? Cosas que pueden entrar dentro del entorno religioso, ¿no? Temas de demonios, apariciones marianas, posesiones demoníacas, cosas así, en donde incluso yo tiene muchos años ya esto, creo que fue más de unos 11 años que lo tocaba. Eran unos videos que se llamaban un pastor muy ingenioso, ¿no? Hablaba de Gurdjieff, hablaba de muchas cosas, pero dentro de ello era el tema, cómo es que estos fenómenos, lo que les llamaban las posesiones demoníacas, las apariciones marianas, la interacción con seres que es que extraterrestres y demás, muchos de los contactados compartían muchas características similares. Después de algún evento de contacto, supuestamente, pues se sentían completamente desgastados, desganados y muchas cosas que se iban generando, ¿no? Sin importar la tirada, fuera oscura la entidad, blanca la entidad, etcétera, ¿no? Interesante. E interesante también cómo es que muchas de estas élites, por ponerlo de alguna manera, también hacen cosas extrañas que rondan dentro de esta. Y ojo, pónganlo en pincitas como ciencia ficción, ¿no? O sea, una cosa es lo que vemos ahí en Bohemian Grove y cuestiones que han salido a la luz, pero ¿qué pasa con los archivos de el amigo de Trump, no? Y cosas extrañas que hacían, sobre pretexto de cuestiones de ritos y cosas que para nosotros eso es demoníaco, ¿no? Y que viene con este tema de estas cosas interdimensionales, ¿no? Bueno, ven, volvamos acá. Porque incluso aparte también el tema, por ejemplo, de muchos instrumentos democráticos, bueno, armas, misiles que se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, también se dieron derivado de estas supersticiones, ¿no? Como los del programa misilístico alemán, ¿no? Todo esto de ir a buscar también esta energía Bril y demás a todo el sudeste asiático, fueron al Tíbet, fueron a la India, fueron a ver, ¿no? De hecho, allí también a Persia, ¿no? Ahí estaban, pues, los arios, de ahí vienen, ¿no? Vean. Aparece aquí, aparece acá. Desaparece aquí, aparece acá. Y miren esa estructura, el interior es este. ¿Dónde quedó esa estructura? Parece como si hubiera desaparecido en una nube y se disipó. Y es un video de este microescáner que va hacia la superficie. Y lo que vas a ver, lo que pasa, y es un gran vacío. Es como vacío cuántico. Y hay algunos filamentos y materiales que están ahí. Y es, según mi teoría, como una especie de, pues, un contingente de contención, ¿no? Estos filamentos para la estructura que hay ahí, que era un plasma electromagnética de baja temperatura y de campo conductivo que disipaba todo. Y una de las conclusiones que estaba apuntando eran las activaciones de estos, que eran estos dispositivos remotos de, no sé qué, 2000 años de antigüedad, ¿qué? Bueno, ya, vamos a cambiarle, ¿no?